Diplomacia. Dentro de El arte de la guerra, Sun Tzu no solo se centra en las tácticas militares, sino que también destaca la importancia de la diplomacia como un componente crucial de la estrategia. Reconoce que la resolución de conflictos y la consecución de objetivos a menudo pueden lograrse de manera más efectiva a través de la negociación y la diplomacia que mediante la fuerza directa. Sun Tzu considera que la diplomacia es una herramienta estratégica esencial. Aboga por la resolución de conflictos mediante acuerdos y negociaciones siempre que sea posible. La idea subyacente es que la capacidad para influir y persuadir puede ser tan efectiva, sino más que la capacidad para vencer mediante la fuerza bruta. La diplomacia, según Sun Tzu, implica un profundo conocimiento del enemigo y la capacidad para influir en sus decisiones sin recurrir a la violencia. Entender las motivaciones y perspectivas del adversario permite encontrar puntos de acuerdo y diseñar estrategias que beneficien a ambas partes. Sun Tzu destaca que, en muchos casos, la victoria más grande es evitar la guerra en primer lugar. La diplomacia, cuando se emplea efectivamente, puede prevenir conflictos innecesarios y mantener la estabilidad y la paz. La construcción de alianzas estratégicas es otra dimensión importante de la diplomacia, según Sun Tzu. La formación de coaliciones y las colaboraciones con otros pueden aumentar significativamente la fuerza y la influencia, ya sea en el ámbito militar o empresarial. La diplomacia implica una comprensión profunda de la psicología y la comunicación efectiva. La habilidad para comunicarse claramente, persuadir y entender las percepciones del otro lado son fundamentales para el éxito en la diplomacia. Estos principios de diplomacia también se aplican en el mundo de los negocios. La capacidad para negociar acuerdos beneficiosos, construir relaciones sólidas con clientes y socios y resolver conflictos de manera efectiva son elementos clave del arte de la diplomacia empresarial. Sun Tzu reconoce la importancia de la inteligencia emocional y la empatía en la diplomacia. La capacidad de entender y manejar las emociones propias y ajenas contribuye significativamente a la construcción de relaciones positivas y a la resolución de disputas. En conclusión, la diplomacia no solo se considera una alternativa eficaz a la guerra, sino también una herramienta poderosa para alcanzar objetivos y construir relaciones sólidas. Los principios de la diplomacia de Sun Tzu continúan siendo relevantes en la actualidad, trascendiendo el ámbito militar para influir en la política, los negocios y las relaciones internacionales. Antes de acabar, vamos a ver el papel de las emociones en el libro. Sun Tzu las aborda desde un punto de vista estratégico y pragmático, centrándose en cómo éstas afectan la toma de decisiones y la conducta en el contexto de la guerra. Además, destaca la importancia del control emocional tanto en el comandante como en las tropas. Apunta que las decisiones impulsadas por la ira, el miedo o otras emociones intensas pueden llevar a acciones precipitadas y errores estratégicos. Un líder sabio debe mantener la calma y la claridad mental para tomar decisiones racionales y efectivas. Sun Tzu reconoce la utilidad de utilizar tácticas que afecten las emociones del enemigo. La desinformación y la manipulación pueden ser herramientas poderosas para desestabilizar al oponente y minar su moral. Entender cómo influyen las emociones en la toma de decisiones puede ser una ventaja estratégica. La capacidad de adaptarse emocionalmente a las situaciones imprevistas es esencial para mantener la ventaja en el campo de batalla. En este sentido, Sun Tzu
aconseja comprender la mente del enemigo, sus motivaciones y sus emociones. Al conocer las debilidades emocionales del oponente, un comandante puede aprovecharlas para obtener ventaja estratégica. La moral de las tropas es crucial en la guerra y Sun Tzu reconoce la importancia de mantener un estado de ánimo positivo entre los soldados. Un líder efectivo debe comprender y manejar las emociones de sus tropas para asegurar su lealtad y eficiencia en el campo de batalla. Finalmente, aunque el arte de la guerra reconoce la importancia de las emociones, el enfoque general es racional y pragmático. Sun Tzu ve la guerra más como un acto de cálculo y estrategia que como un enfrentamiento impulsado por la pasión o el odio. En definitiva, las decisiones impulsadas por emociones como la ira o el pánico pueden ser desastrosas en el campo de batalla. Por lo tanto, un comandante debe mantener la serenidad y la claridad mental para tomar las decisiones estratégicas efectivas. La moral de las tropas es un tema recurrente en el libro. Sun Tzu reconoce que el estado emocional de los soldados puede influir significativamente en el resultado de la batalla. Un líder eficaz debe ser capaz de inspirar y motivar a sus tropas, manteniendo su espíritu combativo. El tratado también aborda la importancia de estar preparados para cualquier eventualidad, lo cual incluye la gestión de las emociones en situaciones de incertidumbre y cambio. La adaptabilidad emocional y mental es clave para el éxito en un entorno tan variable como el de la guerra. Sun Tzu subraya la necesidad de conocerse a sí mismo y conocer al enemigo. Este conocimiento incluye la comprensión de las fortalezas, debilidades y posibles reacciones emocionales, tanto propias como del adversario. Finalmente, aunque el arte de la guerra reconoce la importancia de las emociones, el enfoque general es racional y pragmático. Sun Tzu ve la guerra más como un acto de cálculo y estrategia que como un enfrentamiento impulsado por la pasión o el odio. En resumen, Sun Tzu considera las emociones como un factor crítico en la guerra, pero aboga por un control y manipulación consciente para alcanzar la victoria. Su enfoque es uno de equilibrio donde las emociones se reconocen pero no deben dominar la toma de decisiones estratégicas. En conclusión, el arte de la guerra de Sun Tzu se fundamenta en el desapego emocional, en la capacidad de desconectarse emocionalmente para mantener la claridad de juicio y la efectividad en la toma de decisiones.